cuando Jesús vino por primera vez, ofreció una evidencia contundente de que era el Mesías. Sanó a los enfermos, permitió que los sordos escucharan, hizo caminar a los cojos, limpió a los leprosos de sus enfermedades e incluso devolvió la vida a personas que ya habían muerto. Todo esto ocurrió frente a los líderes judíos, quienes también tenían acceso a las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido. Sin embargo, decidieron rechazar a Jesús como el Mesías. Esto plantea una pregunta importante: ¿por qué, pese a todas las pruebas, el pueblo judío rechazó a Jesús? En este video abordaremos esta cuestión. Existen múltiples razones por las que la mayoría del pueblo judío no aceptó a Jesús como el Mesías, pero hoy exploraremos 4 en particular. La primera razón es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Jesús con las que se refieren a su segunda venida. Jesús cumplió muchas profecías en su primera llegada: el carácter del Mesías descrito en Isaías 11, el lugar de su nacimiento señalado en Miqueas 5:2, los detalles de su sufrimiento y muerte en Isaías 53, y el tiempo exacto de su venida mencionado en Daniel 9:24 al 27. Sin embargo, también había muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que no se cumplieron durante su primera venida. Estas eran las profecías que los líderes judíos esperaban ver cumplidas. Al no observar su cumplimiento en Jesús, concluyeron que él no podía ser el Mesías y decidieron rechazarlo, ya que esperaban que el Mesías hiciera ciertas cosas específicas. Para comprender este tema, es fundamental saber que los profetas del Antiguo Testamento no tenían conocimiento de que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este detalle les fue oculto. Por eso, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías sobre el Mesías en su primera venida, muchos concluyeron que él no podía ser el Mesías. Este intervalo entre las dos venidas de Jesús fue descrito por el apóstol Pablo como un misterio que había estado oculto a las generaciones anteriores y que solo le fue revelado a él. Pablo explicó que, al comprender sus palabras, es posible captar el significado de este misterio de Cristo, que no fue revelado a los hombres en épocas pasadas como ahora lo ha sido a los santos apóstoles y profetas mediante el Espíritu. ¿En qué consiste este misterio? Es que los gentiles también son coherederos, forman parte del mismo cuerpo y comparten la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Para la mentalidad judía del primer siglo y de épocas anteriores, el Mesías debía cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento en un solo evento, no dividirlas en dos venidas. Permíteme darte algunos ejemplos de las expectativas que el pueblo judío tenía del Mesías y que Jesús no cumplió en su primera venida. Antes de entrar en detalles, es crucial entender el contexto histórico de la época. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, el pueblo judío vivía bajo una fuerte opresión romana. No tenían la libertad de gobernar su tierra como deseaban, lo que generó una gran expectativa mesiánica. Creían que cuando el Mesías llegara, liberaría a Israel de la opresión romana, establecería un reino terrenal y haría que el pueblo judío gobernara junto a él en su propia tierra. Sabemos que Jesús no cumplió con estas expectativas durante su primera venida, pero la Biblia afirma que lo hará en su segunda venida. Con este contexto en mente, veamos algunas de las cosas que esperaban que el Mesías hiciera. Primero, el pueblo esperaba que el Mesías restaurara el reino a Israel. Pasajes como Joel 3:1 al 17 describen cómo, en la llegada del Mesías, el mal será purificado del mundo. También están las profecías en el Salmo 2:6, que presentan al Mesías reinando con una vara de hierro, y en Isaías 2:4, que anticipan un tiempo en el que el Mesías traerá paz, eliminando la preparación para la guerra. Estas expectativas, sin embargo, no se cumplieron en la primera venida de Jesús, lo que llevó a muchos a cuestionar si realmente era el Mesías. Incluso los apóstoles de Jesús se cuestionaron si él cumpliría las profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. En Hechos 1, justo después de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús dijo: Juan bautizó con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En ese momento, los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando liberarás a Israel y restaurarás nuestro reino? Esto demuestra que, incluso quienes habían seguido a Jesús durante mucho tiempo, creían que una de las misiones del Mesías, según las profecías, era liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Sin embargo,
Lo que no comprendieron fue que Jesús estaba inaugurando un reino, pero no el tipo de reino que ellos esperaban. Jesús explicó su propósito al declarar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, pues el reino de los cielos está cerca. Mientras que la gente de aquella época esperaba un reino que ofreciera bendiciones materiales y físicas, Jesús enfatizó que el reino más importante era uno que traería bendiciones espirituales. Por eso, durante su ministerio terrenal, se dedicó a enseñar los principios de este reino y cómo las personas podían recibir estas bendiciones espirituales, dejando en un segundo plano las expectativas sobre un reino físico y material. El pueblo judío no solo esperaba que el Mesías restaurara el reino de Israel, sino también que renovara su vida espiritual. Profecías como las de Jeremías 31 hablaban de una nueva alianza en la que los israelitas recibirían nuevos corazones y se comprometerían a obedecer y gobernar bajo el Señor. Este proceso implicaba una regeneración espiritual, y el templo era central para esta experiencia. Sin embargo, Jesús sorprendió a todos al predecir la destrucción del templo, lo que llevó a muchos a concluir que él no podía ser el Mesías. La segunda razón por la que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías fue porque lo consideraron un blasfemo. En el centro de la fe judía está la oración del Shema, basada en Deuteronomio 6:4-5, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es la declaración más importante de la fe judía, y desde una edad temprana se les enseñaba a recitarla al menos 2 veces al día en los servicios religiosos. Esto reforzaba la creencia de que Dios es uno, y no hay otro además de Yahvé. Se esperaba amar y adorar únicamente a Él, lo que hacía que cualquier afirmación de Jesús sobre su divinidad fuera vista como una herejía imperdonable. Y Jesús llegó hablando sobre ser adorado, servido, amado y honrado, lo cual iba completamente en contra de lo que los judíos habían aprendido desde pequeños, que Dios, en su grandeza, no podría descender del cielo y tomar forma humana. Esta idea era inconcebible para ellos. Luego, Jesús hizo declaraciones como la registrada en Juan 8:58, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto fue impactante. ¿Cómo podía Jesús sugerir que existía antes de Abraham? Los líderes judíos entendieron claramente que estaba afirmando su divinidad, al implicar que tenía una existencia eterna. Pero lo que más les indignó fue el uso de las palabras yo soy. Para ellos, era evidente que Jesús estaba reclamando el nombre divino Yahvé, el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en el Éxodo, cuando dijo, diles que, yo soy el que soy, te envió. Cada vez que Jesús usaba yo soy para referirse a sí mismo, lo consideraban una blasfemia. Esto queda demostrado en el versículo siguiente, donde dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Esta reacción refleja cuán profundamente ofensiva era para ellos la idea de que Jesús se igualara a Dios. En la fe judía, la blasfemia era un delito grave que se castigaba con la muerte por lapidación. En el Evangelio de Juan, Jesús afirmó, el Padre y yo somos uno. Los líderes religiosos entendieron perfectamente el significado de estas palabras. Según el Shema, el Señor, nuestro Dios, es uno, pero aquí Jesús estaba declarando que Él y el Padre eran uno solo. Para ellos, esto era una clara blasfemia. Esta percepción queda confirmada en el versículo siguiente, donde nuevamente intentaron apedrearlo por lo que consideraban una afrenta imperdonable. Por lo tanto, la segunda razón principal por la que rechazaron a Jesús como el Mesías fue porque lo veían como un blasfemo, sin más. La tercera razón por la que la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías fue porque desafió varias de sus enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchas de las enseñanzas de Jesús parecían, a sus ojos, contradecir el Antiguo Testamento. Es importante recordar que los rabinos habían transmitido las leyes del Antiguo Testamento de generación en generación, considerándolas sagradas. Por eso, cuando Jesús comenzó a cuestionar algunas de estas leyes, tradiciones y prácticas, se sintieron amenazados. Su reacción fue prácticamente, ¿quién es este hombre para venir a proponer nuevas enseñanzas o leyes? Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 15, donde algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron de Jerusalén para cuestionar a Jesús. Le dijeron,
tus discípulos desobedecen nuestra tradición secular de lavado ceremonial de las manos antes de comer. Este tipo de desafíos a sus prácticas religiosas fue una de las razones principales de su rechazo hacia Jesús. Jesús, una vez más, desafió las tradiciones establecidas al enseñar que no se trataba solo de la limpieza externa de las manos, sino de algo mucho más importante, la pureza del corazón. Sí, la higiene exterior tenía su valor, pero para Jesús, la verdadera prioridad era asegurarse de que los corazones estuvieran limpios. Ante las críticas, Jesús los confrontó con una pregunta: ¿por qué consideran aceptable hacer un voto y prometer una cierta cantidad de dinero, pero cuando sus propios padres necesitan ese dinero, ignoran el mandamiento fundamental de honrar y ayudar a los padres? ¿Todo porque ese dinero ya lo han destinado al sistema religioso? Con esto, Jesús cuestionaba directamente sus prácticas y tradiciones. Además, comenzó a redefinir conceptos como lo que significaba trabajar en sábado y enseñó ideas revolucionarias como amar y orar por los enemigos. Algo que contradecía la visión del Antiguo Testamento de eliminar el mal, especialmente en un contexto de opresión romana. Estas enseñanzas iban completamente en contra de lo que ellos esperaban y aceptaban. Otro ejemplo de las nuevas enseñanzas de Jesús se encuentra en Marcos 2, cuando cura a un hombre paralítico. En el versículo 5, Jesús dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Este acto no solo sorprendió a los presentes, sino que reforzó la percepción de que Jesús no podía ser el Mesías según sus expectativas. Los líderes religiosos reaccionaron inmediatamente de manera defensiva ante las palabras de Jesús, pensando: ¿cómo puede él perdonar pecados? De hecho, algunos maestros de la ley reflexionaron en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Esto es blasfemia. Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. En el sistema religioso judío, la expiación por los pecados requería un proceso específico: acudir a un sacerdote, llevar el animal adecuado para el sacrificio, y participar en rituales como los del día de la expiación, Yom Kippur, según las instrucciones detalladas en Levítico 16. Este era el único método aceptado, prescrito en el Antiguo Testamento, para recibir el perdón divino. Ahora, Jesús aparece diciendo: tus pecados son perdonados, simplemente por su propia autoridad. Esto desafiaba completamente las normas establecidas, dejando a los líderes religiosos perplejos y preguntándose: ¿quién cree que es? A medida que Jesús continuó enseñando ideas que contradecían las enseñanzas tradicionales de los líderes religiosos, estos comenzaron a sentirse amenazados. Temían perder su influencia y autoridad si la gente empezaba a seguir a Jesús, por lo que se sintieron obligados a controlar la situación y desacreditarlo. Como mencioné, existen muchas razones por las que Jesús fue rechazado como el Mesías. Sin embargo, la cuarta y última que abordaré en este video es que sus corazones estaban endurecidos hacia la verdad. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Juan 11, cuando Jesús realiza uno de sus milagros más asombrosos: resucitar a Lázaro, un hombre que había estado en la tumba durante 4 días. Este acto, que parecería ser una prueba irrefutable de que Jesús tenía el poder de Dios, debería haber convencido a cualquiera. Sin embargo, observa la reacción de algunos de los presentes. Muchas de las personas que estaban con María creyeron en Jesús al presenciar este milagro. Pero algunos fueron a los fariseos para informarles lo que Jesús había hecho. En lugar de aceptar la verdad, algunos optaron por informar a los líderes religiosos, mostrando así la resistencia de sus corazones incluso ante una evidencia tan contundente. En lugar de reflexionar y decir: esto que acabo de presenciar es algo que nunca había visto antes, algo que solo Dios podría hacer. Por lo tanto, independientemente de lo que pensara antes, este hombre ha demostrado ser Dios encarnado. Es el Mesías, y voy a poner mi fe en él, hicieron lo contrario. En vez de creer, los líderes religiosos discutieron cómo podrían detener a Jesús, controlarlo y, eventualmente, eliminarlo. A partir de ese momento, comenzaron a planear su muerte. La verdadera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías fue porque no quisieron creer. Sus corazones estaban endurecidos ante la verdad. Incluso llegaron al punto de afirmar que los milagros de Jesús eran realizados por el poder de Satanás. Por estas razones, Jesús se convirtió en lo que Pablo describe como una piedra de tropiezo.
los judíos tropezaron con él una y otra vez. Sin embargo, la Biblia también afirma que esta misma piedra, rechazada por los constructores, el pueblo judío, ahora se ha convertido en la piedra angular de la fe cristiana. En Romanos 9 al 11, Pablo explica que, debido al rechazo del pueblo judío hacia Jesucristo como el Mesías, se abrió la puerta para que personas como tú y yo, los gentiles, fuéramos incluidos en la familia de Dios. Este rechazo permitió que los gentiles fueran injertados en el plan divino y se convirtieran en una luz para el mundo, continuando el propósito de Dios. ¿Por qué ocurrió esto? En gran parte porque el pueblo judío rechazó a Cristo y ahora Dios está levantando una generación de gentiles para llevar adelante su misión. Entonces, ¿qué papel debemos desempeñar como gentiles? ¿Cómo podemos orar por el pueblo judío? Pablo responde en Romanos 10, 1 al 4, queridos hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que el pueblo de Israel sea salvo. Reconozco que tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un celo mal dirigido. Esto nos anima a orar por su salvación y a comprender su celo, aunque esté enfocado de manera incorrecta. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia nuestros amigos judíos? Deberíamos compartir el deseo de Pablo de que todo Israel sea salvo. Como mencioné antes, Jesucristo tiene dos venidas. Muchas profecías sobre el Mesías se cumplieron durante su primera venida, pero las que no se cumplieron entonces tendrán su realización en la segunda venida, específicamente durante el periodo de su reinado milenario de 1000 años. En ese tiempo, Jesús establecerá un reino terrenal, reunirá al pueblo judío y les dará un nuevo corazón, para que deseen adorarlo y seguirlo. Sin embargo, esta no fue la realidad de su primera venida. Estas profecías aún están por cumplirse en el futuro, cuando Cristo regrese. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuáles crees que son otras razones por las que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Déjame tus ideas en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.